Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio, estamos un poquito pasados del tiempo, pero vamos a dar inicio en atención y agradeciéndole de antemano a la doctora Lourdes Alicia González el acompañarnos y el aceptar estar con nosotros en esta ocasión, en esta emisión de Diálogos. Y bueno, a ustedes darles la bienvenida y agradecerles el tiempo y la disposición también de acompañarnos en esta ocasión. Solamente quisiera reiterar que este espacio de diálogos es un espacio que se ha propuesto en el escenario de la facultad con la intención primordialmente de poder fortalecer la cultura de la investigación en el caso de nuestra vida académica como facultad, y para ello en cada uno de los semestres llevamos a cabo 4 sesiones de diálogos, una en cada mes, y en este tercer mes de este ciclo 2016-1, pues nos acompaña, como ya mencionaba, la doctora Lourdes Alicia González, con la finalidad de que nos pueda compartir, que nos pueda, repito la palabra, compartir o comunicarnos su experiencia, su vivencia que como investigadora ella ha desarrollado. Y para ello me voy a permitir iniciar con ello con una breve lectura de su currículum. Ella, nuevamente doy sus datos, es la doctora Lourdes Alicia González Torres. Ella es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con un diplomado de estudios avanzados de doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene maestría en Economía Internacional también por la UABC y su formación base es licenciada en Economía también por esta misma institución UABC. Ella es docente de tiempo completo desde el ciclo 2006 a la fecha en la Facultad de Ciencias Administrativas de esta universidad, tanto en los programas de posgrado, concretamente doctorado y maestría, y también imparte docencia en el área de la licenciatura. En cuanto a sus proyectos de investigación, bueno, pues ella ha participado en proyectos como el impacto económico del turismo en Baja California, orientación emprendedora, capacidades y sus efectos en el desempeño innovador de las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero de Baja California en México, así como también en un proyecto denominado Impacto de las tecnologías de la información en el crecimiento económico de México, y más recientemente en un proyecto denominado la adopción de las TIC en las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero de Baja California, y en un estudio de egresados del programa de doctorado en Ciencias Administrativas de la UABC. En cuanto a sus distinciones o reconocimientos que ella ha podido obtener a través de su trabajo académico y de investigación, me parece que es importante destacar que ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato. Asimismo, ella ha obtenido el premio de investigación en las disciplinas financiero-administrativas, denominado Arturo Díaz Alonso en el 2013, y también ha recibido el premio de investigación sobresaliente en el Instituto de Estados Unidos de Investigación de Negocios y de Finanzas. Estos son algunos, nada más una pequeña muestra de su trabajo, su trayectoria y de sus talentos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y bueno, reitero, como la idea es poder charlar con usted un poco acerca de esta interesante, si me lo permiten, o fascinante actividad como es la investigación. ¿Qué le parece si empezamos justamente por eso? En su opinión o en tu experiencia, si me permites hablarte de tú, en tu experiencia, ¿qué es para ti, qué representa para ti la investigación? Okay, bueno, pues primero que nada agradecer la invitación a estos diálogos. Bueno, la investigación para mí es un proceso que nos permite resolver problemas en la vida cotidiana, y también es una oportunidad para lograr muchas cosas, así como solucionar los problemas. En mi vida personal la investigación me ha ayudado a lograr muchísimas cosas.
¿Pudieras compartirnos como en la cotidianidad, así como lo refieres, cuáles son esas cosas que la investigación te ha permitido ir resolviendo o ir respondiendo o atendiendo? Ok, bueno, cuando digo me ha ayudado en muchas cosas es porque, por ejemplo, el haber conseguido un trabajo es a raíz de que me inicié en la investigación, me puse a estudiar una maestría, un doctorado, que desde la licenciatura empecé a trabajar en la investigación por un fomento de uno de mis maestros que me invitó a participar en proyectos de investigación que él estaba realizando. Entonces, desde la licenciatura me empecé a incorporar a la investigación, empecé a aprender. Inicialmente solamente apoyé en cuestiones de captura de datos, cálculos de tasas de crecimiento, porque pues mi formación es economía, entonces siempre me gustó la macroeconomía, específicamente el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces empecé desde la licenciatura participando en proyectos de investigación. Después, yo inicialmente no pensaba dedicarme a la investigación. Yo pensaba, bueno, voy a terminar la licenciatura y voy a buscar un trabajo, no sé, en una empresa, en el sector público, en el gobierno, no sé. El campo de la economía es muy amplio, entonces esa era mi idea, ¿no? Sin embargo, el empezar a trabajar con uno de mis maestros, mi maestro de macroeconomía, en los proyectos de investigación, él alguna vez me preguntó, oye Alicia, ¿y qué vas a hacer cuando termines la licenciatura? Le digo, no, pues yo voy a buscar trabajo en alguna empresa o en el gobierno. Y me dijo, pero ¿sabes que ahora en la actualidad el mercado laboral es muy competitivo? Ya una licenciatura ya no es suficiente para lograr encontrar un buen trabajo y pues seguir adelante, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no estudias la maestría? Entonces eso me motivó a estudiar la maestría y a meterme a la investigación, porque la maestría en sí era con enfoque a la investigación. Entonces empecé en la maestría desarrollando mi tesis. Y una oportunidad que me dio la investigación, por eso digo que me ha dado muchas cosas, porque una vez que yo empecé a estudiar la maestría, me dio la oportunidad de irme a estudiar cuando nosotros estábamos terminando el primer año de maestría en la Facultad de Economía de la UABC en Tijuana. Es la maestría, en algunas se maneja así, no en todos lados. Es un año escolarizado donde llevas clases, el siguiente año es para la investigación, para desarrollar tu tesis. Entonces a nosotros, a todos los estudiantes que estábamos en la maestría en Economía Internacional, nos ofrecieron la oportunidad de irnos a estudiar un doctorado en España. Un doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales. Entonces, la investigación, el haberme enfocado en la investigación, empezar a estudiar la maestría, me dio la oportunidad de viajar a España. ¿Por qué? Porque a todos los estudiantes nos ofrecieron eso, ya que había un convenio de la UABC con Castilla-La Mancha. Entonces dijeron, bueno, ¿quiénes de ustedes quieren irse a estudiar un doctorado en España? Entonces éramos 7, nos fuimos 4. Entonces, me dio la oportunidad de ver otra cultura, de ver cómo se realiza la investigación allá, porque también tuve que realizar una investigación. Me fui a estudiar el doctorado en España. En España, pues, como ustedes sabrán, no es necesario que tengas una licenciatura para empezar el doctorado, sino que de la licenciatura vas al doctorado, lo puedes dejar en maestría o lo puedes continuar hasta obtener el doctorado. Entonces, después regresé a México a presentar mi tesis. Mi tesis, bueno, yo digo que mis inicios en la investigación se dan desde haber empezado a participar en proyectos de investigación, aunque sea con actividades sencillas, que es las que te dan la oportunidad de ir aprendiendo, porque muchas veces en la licenciatura algunos de nosotros o la mayoría de los estudiantes, cuando tomamos la materia de metodología de la investigación, pues la tomamos y ya ahí queda, parece que
que nos pasó de noche, ¿no? Pero el hecho de ya incorporarte a la investigación, realizar una tesis de licenciatura, porque yo realicé una tesis de licenciatura en ese tiempo, no sé, ahora en la mayoría de las carreras ya no se realiza una tesis de licenciatura. Yo realicé una tesis de licenciatura que me dio la oportunidad, pues, de saber cómo se llevaba a cabo la investigación, ¿no? Que era que el planteamiento del problema, que la justificación, qué es lo que quieres hacer y para qué te sirve, ¿no? Que es la solución de problemas y cómo tienes que seguir una metodología rigurosa para llegar a crear conocimiento, ¿no? O para solucionar el problema. Entonces, después, como le decía, regresé a terminar y titularme de la maestría en Economía Internacional. En la maestría en Economía Internacional, yo realicé un estudio, o mi tesis fue sobre la restricción externa al crecimiento económico. Como le decía, siempre el crecimiento económico es un área que me llamó la atención, dada mi formación y dada mi director de tesis, que era el tema que él manejaba y fue en el que inicialmente me involucré. Entonces, mi tesis se trataba de la restricción externa al crecimiento económico, donde esto tiene que ver con cómo existen déficits en la balanza comercial, derivada de que aunque haya empresas o industrias que progresan o que exportan demasiado, este éxito empresarial o industrial no se ve reflejado en efectos positivos en la economía. ¿Por qué? Porque muchos de estas empresas importan sus insumos, que es uno de los problemas que existen en México, ¿no? La desarticulación de las empresas que adquieran sus insumos con empresas nacionales, sino que las empresas que son altamente exportadoras, muchos de los insumos que requieren para elaborar sus productos provienen del extranjero, entonces no se ve reflejado el éxito económico de estas industrias. ¿Por qué? Porque mucho de las divisas sale, ¿no? Para la realización de esta tesis yo utilicé un modelo que se llama restricción de balanza de pagos por Tirwell, que desarrolló este modelo. Utilicé una metodología de series de tiempo. Hice algunas regresiones con series de tiempo, utilicé cointegración de Jelly-Granger y, bueno, estimé funciones de demanda y de oferta de exportaciones para estimar elasticidades de ingreso de la demanda por exportaciones e importaciones, que era lo que el modelo relacionaba, ¿no? Y de esta forma identificar aquellos grupos o industrias que eran generadoras de divisas y aquellas que restringían el crecimiento por la cuestión que les decía, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a mi tesis de maestría y los primeros intentos o trabajos de investigación, ¿no? Entonces, después, terminando la maestría, el mismo maestro que me impulsó a seguir con la maestría me dijo, bueno, ya estás un poco en la investigación, si sigues con el doctorado, porque sí, ya tenía el doctorado de España, pero estaba en el proceso de clases, todavía me faltaba hacer lo que era la suficiencia investigadora, o lo que se llama diploma de estudios avanzados, que es para la maestría. Me impulsó a entrar al doctorado en México y estudié el doctorado en ciencias económicas, que es el que tengo actualmente. Entonces me dijo, mira, cuando tú estudias el doctorado y te vas por la investigación, cuando sales, si no es en un centro de investigación, en las universidades, inmediatamente vas a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque las universidades, los centros de investigación, incluso las empresas, porque la investigación no nomás es de los centros de investigación, las empresas también requieren investigación para ser productivas, para ser competitivas en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, así continué con la investigación, o sea que desde la licenciatura, después con la maestría, después con el doctorado, tanto aquí como en España, seguí por el mismo rumbo, ¿no?
Qué interesante. Y bueno, ahí en lo que nos has compartido hay algunas cosas que ya me quedan un poquito más claras. Las trabajaste en un lenguaje mucho más básico que nos permite, o por lo menos a mí, estas cuestiones que comentabas de las divisas y de que no se ve el impacto y por qué no lo reconocemos como tal, que en ocasiones cuando nos lo hablan en términos de macroeconómicos o economía se queda uno, ay, ¿a qué exactamente se están refiriendo? Alicia, tú comentabas ahorita que tuviste la oportunidad de irte a España y que pudiste darte cuenta de las formas en que se hace la investigación en dos escenarios tan distintos o relativamente distintos como es México y España. ¿Qué diferencia reconociste, por ejemplo, en la forma, en los modos de desarrollar o en los estilos o en las maneras de desarrollar la investigación en España con respecto a aquí? Y otra pregunta que también me surge a partir de lo que nos compartías es, si bien hubo un maestro que te impulsó, te acompañó, te orientó, te alentó hacia el trabajo de la investigación, en lo personal, ¿qué fue lo que te gustó, te pudo tocar para decir, es la investigación donde me quiero desarrollar? Ok, bueno, en cuanto a la primera pregunta, en lo que me refiero en las formas, lo que pude ver específicamente, se puede decir que los temas son diferentes. ¿Por qué? Porque los contextos son completamente diferentes. Mientras, bueno, yo como les decía, empecé con el ámbito de la economía y soy economista, aquí la preocupación es el crecimiento económico. Bueno, aunque en España en ese tiempo también ya surgió fue cuando España empezó con la crisis, porque más bien en ese tiempo no, en ese tiempo eran otros temas. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo recursos de la Unión Europea. Entonces, España estaba recibiendo recursos, entonces no se preocupaban por el crecimiento económico, ese tipo de cosas. Los temas eran diferentes, pero en cuanto a elaborar una tesis, aquí se pedía una tesis donde se fuera concreto y fuéramos como a generar un artículo que fuera publicado en una revista reconocida, mientras que en España te pedían que analizaras, no sé, que hicieras 300, 400, 500 páginas de la investigación. Entonces, eso era un poco diferente. En cuanto a la metodología y todo, pues es la misma, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Que es sí, en cuanto a los temas, pues sí es diferente. En cuanto a lo personal, pues a mí me gustó me gustaba el hecho de que, no sé, te planteabas un problema, investigabas, encontrabas cómo se había abordado desde diferentes perspectivas, decidías cómo abordarla, encontrabas algo que podía ayudar, por ejemplo, decir, las industrias que a lo mejor deberían articularse o para las que deberían generarse políticas económicas, no sé, de encadenamientos o X cosas. Eso me gustó y pues en la actualidad también me gusta cuando algún tema me interesa, pues investigar y pues no sé, seguir. Como retos. Sí. Como retos. Alicia, y bueno, ahorita nos comentas, te moviste en el espacio de lo macro, luego nos comentas que lo que a ti te terminó de interesar en la investigación es la posibilidad de plantearte preguntas y buscar respuesta a esas preguntas. Actualmente, ¿cuáles son los temas en los cuales tú buscas, te planteas preguntas y buscas darles respuesta? Sí, pues sería relacionados a lo último que me he estado enfocando en mis últimos proyectos de investigación o artículos sobre lo que he desarrollado. Una cosa o un cambio que a mí fue un poco drástico es que, por ejemplo, en economía la investigación es más cuantitativa, ¿no? Se parte de un proceso deductivo, tratas de lo general a lo particular, tratas de probar una hipótesis, toda la metodología es cuantitativa. Entonces, en la administración no tanto. Cuando llegué a la Facultad de Ciencias Administrativas, porque pues yo inicialmente mi formación fue economía, y también es algo que debería mencionar, es que una vez que yo obtuve el doctorado, fue fácil lograr encontrar un empleo. ¿Por qué? Porque
aquí en la Facultad de Ciencias Administrativas necesitaban doctores porque querían abrir un doctorado y no tenían doctores. Entonces, el hecho de que yo ya hubiera tenido un doctorado me dio la posibilidad de lograr el empleo, ¿no? Pero lo que decía, llegar a Ciencias Administrativas y ver que la forma en que se aborda la investigación es distinta. Al principio para mí era todo nuevo. ¿Por qué? Porque uno no aprende a investigar en el aula o aprende muy poco. El investigar se aprende en la práctica, ¿no? Entonces, toda la investigación que yo había hecho, podría decirse, era cuantitativa y pues relacionada a la economía. Entonces, cuando llego a administrativas, era más de que nosotros utilizamos, los economistas generalmente utilizamos información de segundas fuentes, es decir, alguien ya tomamos los censos, tomamos la información que el gobierno publica, mientras que en ciencias administrativas es algo así como en ciencias humanas, ¿no? De que aplicas un instrumento, tú tienes o haces entrevistas con las personas. Entonces, todo eso fue empezar a aprender otra vez en administrativas, otra forma de investigar. Y ahorita, por ejemplo, los temas que he estado investigando es, por ejemplo, la adopción de tecnologías en las pequeñas y medianas empresas de Baja California. ¿Qué tanto han adoptado las tecnologías? Pues las tecnologías de la información y la comunicación pues favorecen en todos los aspectos los procesos para ser más productivos con la globalización, darse a conocer, tener contacto con los proveedores. Entonces, la información, pues como es en la empresa, pues hay que obtenerla aplicando encuestas. Entonces, ha variado un poco la forma de investigación. Sin embargo, siempre trato de relacionarlo con la economía al final de cuentas. Por ejemplo, sí analizo y caracterizo cómo están las empresas en Baja California, las pymes y todo, pero al final me interesa relacionarlo, qué tanto la adopción de tecnologías ha impactado en sus ventas económicamente. Sí, siempre, no sé, está en el área. Ajá. Sí, entonces eso es lo que últimamente he estado investigando. ¿Y qué tan relevante ha sido, por ejemplo, en el caso de tus proyectos, de tus trabajos de investigación, la participación de estudiantes? ¿La consideras? ¿Están presentes? ¿Cómo haces para que los estudiantes en un momento dado, algo así como lo que tu maestro o tu experiencia donde nos platicas que tu maestro te fue acompañando, cómo haces para que los estudiantes, voy a usar una palabra que espero no suene así muy inapropiada, enamores a los estudiantes a incorporarse al trabajo de investigación contigo? Sí, pues yo, por ejemplo, a mis estudiantes de licenciatura, incluso a los de maestría, los invito a participar cuando estamos en la clase. Les digo, los invito primero como servicio social, porque pues a ellos los tienes que motivar pues con algo, ¿no? Entonces, sí, les digo, bueno, yo estoy manejando un proyecto de investigación que consiste en esto. Si a ustedes les interesa, podemos trabajar juntos. A ustedes obtienen las horas de servicio social y me apoyan en determinadas actividades dentro de la investigación. Y pues les digo, no les interesa la investigación, o sea, se les planteo como pregunta, ¿no? Ya después viendo, la mayoría casi siempre dice, no, pues no, ¿qué voy a obtener? Digo, puedes obtener muchísimas cosas, o sea, aparte es interesante que puedas, incluso no solamente para dedicarte específicamente a la investigación, sino que tú lo vas a aplicar en la empresa donde trabajes, un problema, vas a poder, no sé, mejorar la eficiencia de los trabajadores, analizar el ambiente, no sé, un proceso, una técnica, ves el problema y buscas la forma de solucionarlo, pero para eso tienes que investigar y no solamente en cuestiones muy científicas o muy abstractas, ¿no? Ahí. En esto que nos compartes entonces de ir incorporando y venderles la idea un poco a los estudiantes, ¿cuáles pudieras decirnos, Alicia, que son aquellas características o cualidades que pudiéramos o que los estudiantes o quien se interese en la investigación requeriría para hacer investigación? Es decir, ¿qué se requiere como estudiante para interesarnos por la investigación? ¿Cuáles son las características o cuáles serían aquellas cualidades que en un momento dado se requerirían para interesarse por la investigación? Pues, ¿qué cualidades requiere un estudiante? Bueno, yo generalmente los que veo que es más fácil
incorporar son aquellos muy activos, ¿no? Claro que no hay una cualidad específica, porque, por ejemplo, yo no soy una estudiante muy activa ni nada, simplemente el hecho de haberme incorporado de alguna forma me empezó a gustar, ¿no? Y empecé a irme por este camino, ¿no? Pero no, yo creo que cualquier estudiante podría hacerlo, ¿no? Que sí, a veces es más fácil incorporar a alguien que es activo, curioso, dedicado, sí, pero en general no creo que, no, bueno, desde mi punto de vista cualquiera podría desarrollar investigación. Alicia, tú nos comentabas hace un momento que no era nada más conseguir trabajo, sino que había bastantes satisfacciones en el trabajo de la investigación o logros. ¿Cuáles serían, en tu experiencia, los logros que tú has podido alcanzar a través de dedicarte a la investigación? Si se tuviera que hacer, ahora sí un poquito en términos de corte de caja o de balance, ¿cuáles serían esos logros que te ha permitido a ti desarrollar este gusto y este agrado y esta entrega a la investigación? Pues compartir lo que he obtenido de mis investigaciones, tanto en foros a nivel nacional, a nivel internacional, y así lo veo como los estudiantes, como a veces les pregunto, ¿a ustedes qué les motivaría, por ejemplo, a investigar o alguna cosa? Les digo, por ejemplo, a mí me ha dado la oportunidad de viajar, de presentarme en foros de distintos países con alguna investigación que haya realizado. El reconocimiento, el poder publicar en una revista, que esto se difunda, de revistas internacionales, revistas nacionales, pues esas son las satisfacciones que me ha dado. Bastantes. Sí. Oye, Alicia, y bueno, en un momento dado, es cierto, puedes desarrollar y lograr y llegar a más espacios, etcétera. Sin embargo, también en ocasiones los trabajos tan fructíferos o tan bondadosos como puede ser la investigación, también en ocasiones se enfrenta a retos o dificultades, pudiéramos llamarlos. ¿Cuáles serían, en tu experiencia, algunas de las dificultades que uno se puede encontrar cuando trabaja o desarrolla investigación? Sí, pues algunas de las dificultades que uno se puede encontrar, por ejemplo, ahora en el trabajo que estoy desarrollando actualmente, que incluso quiero terminar un doctorado en España con este trabajo, es parte de una tesis sobre la orientación emprendedora. Estoy aplicando algunos cuestionarios. Algunas de las limitantes o problemas que te puedes encontrar es que el empresario o el gerente no te quiera dar cierta información, ¿no? Y muchas veces eso se presenta, por ejemplo, en cuestiones económicas, cuando tú le preguntas, el margen de ganancia o el margen de ventas o, no sé, el ROI o X, ¿no? Cuestiones de ese tipo no te las quieren dar. ¿Por qué? Porque creen que es la competencia o que vas a utilizarlas, a lo mejor hasta Hacienda o algo así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues son algunas de las limitantes, ¿no? que te puedes enfrentar en la investigación. Algo que me llama la atención, que comenté al inicio de tu trabajo, fue que obtuviste un premio sobre investigación sobresaliente. ¿Cómo hace uno para lograr ese tipo de reconocimientos? ¿Qué hizo Alicia para lograr ese tipo de reconocimientos? Pues trabajo. Sí, porque implica trabajo, porque implica, por ejemplo, en ese premio que fue precisamente sobre esto de adopción de tecnologías en las pymes, implicó mucho trabajo porque se aplicaron encuestas en todo Baja California, entonces es trabajo de coordinar la aplicación de las encuestas, de analizarlas, no sé, del planteamiento del modelo o del instrumento que se hizo, la revisión teórica, y pues todo el trabajo y las limitantes que a veces no te quieren contestar, que también las fuentes de información, porque cómo podemos tener, a veces las bases de datos de las pymes no están actualizadas, o hay muchas pequeñas empresas que que no están registradas, o algunas que estaban en la base de datos cuando la publica INEGI, ya después vas y no existe. ¿Por qué? Porque muchas mueren, ¿no? O no continúan en el mercado. Entonces, pues es trabajo y es trabajo.
¿Qué tan complicado ha sido? Hace un momento comentabas que, bueno, en economía un poquito más el trabajo duro de la investigación y pareciera, a mucha posibilidad de equivocarme, pareciera un trabajo así como más para los hombres. ¿Qué tan difícil ha sido en tu campo de la economía, concretamente, que es donde tienes el grueso de tu formación, como mujer, lograr un posicionamiento como investigadora o un lugar a tu trabajo de investigación? No, para mí no creo que haya sido difícil. No sé, igual a lo mejor porque, no sé, siempre me han gustado, por ejemplo, me gustan las matemáticas, la estadística, y bueno, en economía pues hay la mezcla de esto que es la econometría, ¿no? Que es la teoría económica, la matemática y la economía, ¿no? La estadística, la matemática y la economía. Pero no, yo no observo tanto dificultad, ¿no? Pues yo pienso que es lo mismo para una mujer que para un hombre posicionarse en algún área, ¿no? Y pues con trabajo, dedicación, yo creo que se puede lograr, ¿no? Y claro, pues siempre uno está aprendiendo, porque pues igual yo en cada investigación que hago tengo que aprender algo, alguna metodología, o a veces incorporarme a áreas que nunca he manejado, como actualmente también estoy elaborando un examen colegiado y estoy viendo toda la metodología que es de educación, ¿no? Toda la metodología para realizar un examen colegiado, ¿no? Entonces, se aprenden cosas, algunas cosas pues ya las manejas porque pues ya manejas cosas de estadística, de investigación, de metodología cualitativa, de, no sé, validez, confiabilidad de instrumentos, todo esto, pero pues siempre aprendes algo. Entonces la investigación también es eso, que siempre estás aprendiendo en cosas nuevas y te incorporas a otras temáticas de la investigación y pues aprendes, ¿no? Que al final a nosotros como investigadores nos piden que nos enfoquemos, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Pero a veces uno entra en algunas otras cosas y pues te sirve al final, porque eso también alguna vez lo puedes aplicar en la línea o en la línea de investigación o en la temática que tú generalmente investigas, ¿no? Dos preguntitas nada más para dar oportunidad a que los compañeros, si tienen algún comentario, alguna pregunta y no acaparar la conversación, serían, ¿por qué el interés particular en estos temas que nos estás comentando de las microempresas y en la línea de los emprendedores o del trabajo emprendedor? ¿Cuál es tu interés o tu motivo por interesarte en este tipo de temáticas? Y si pudieras a lo mejor compartirnos, ¿cuál ha sido, ya viendo toda tu trayectoria desde que nos has descrito, haciendo como una síntesis de todo este trabajo, cómo pudieras describirnos qué es tu experiencia en investigación o qué ha sido tu experiencia en investigación? Ok, bueno, mi interés por las pequeñas y medianas empresas en general, a nivel mundial, lo que es micro, pequeñas y medianas empresas es el 99-98% de las empresas que existen en los países en desarrollo como México, pues es el grueso de las empresas son micro, pequeñas y medianas, ¿no? La desaparición de estas, ¿por qué? Porque no saben cómo manejarse, cómo mantenerse, cómo ser competitivas, cómo aumentar la productividad. Entonces, estos estudios, el fin de ellos es poder darlos a conocer a las empresas, darlos a conocer al gobierno, generar programas que apoyen a esas empresas, no en cuestiones nada más de darles dinero, sino de capacitación, como hay programas incluso en la universidad que apoyan a las empresas en cuestiones de administración, financieras, entonces, pues ese es el interés, ¿no? Y pues la orientación emprendedora en el sentido de que favorece la innovación, la innovación en procesos, en todo, que ayuda también a las empresas a ser competitivas. Y todo eso, pues al final una empresa competitiva, productiva, favorece la economía del país, ¿no?
Y condiciones, la economía de la región donde esté y las condiciones de bienestar y economía. ¿Y de tu experiencia? Pues muchas satisfacciones, como las he mencionado, de resolver problemas, de generar conocimiento o estudios de aspectos o problemas importantes donde identifico cosas que pueden ser enfocadas para, no sé, generar alguna política, ayudar, o para que los empresarios sepan que existen formas de mejorar en diferentes áreas, ¿no? Pues serían más que nada eso. Muchas gracias Alicia, muy interesante. Y bueno, ¿hay algún comentario allá con Lucy? No sé si estén considerando los compañeros por la cuestión del sonido el micrófono. Te quiero preguntar, aquí en la facultad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, también se trabaja en algunas de las áreas con las empresas, sobre todo en lo que es comunicación organizacional. En tu experiencia, que a lo mejor es lo que quiero ver si es la misma que ocurre acá con quienes trabajan en esa área, ¿las pequeñas empresas se dejan ayudar, digamos, en ese sentido? O sea, ¿aceptan que un investigador les proponga cosas? Porque a veces vemos que están como muy hechos a su modo y hay una resistencia a cambiar procesos, sistemas. Por ejemplo, en el caso de la adopción de TICs, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese? Sí, es muy similar. Sí, generalmente hay resistencia. Incluso, por ejemplo, en el caso de la adopción, la mayoría de los empresarios lo consideran como un gasto, no como una inversión. ¿Por qué? Porque no ven más allá lo que les puede generar. Sí, al principio es un gasto, pero ellos lo ven así. Y sí, hay muchísima resistencia al cambio en procesos. Ellos dicen, pues yo lo hago así y así lo voy a seguir haciendo. Sí, la cultura es una cosa que influye, o bueno, la forma de pensar de los empresarios, de los pequeños más que nada. Los medianos todavía hay un poquito más de flexibilidad o de aceptar cosas nuevas, ¿no? De innovar. Pero sí, los pequeños sí tienen mucho esa resistencia. Gracias. Buenas tardes. Veo en la página de posgrado que usted tiene una investigación sobre el impacto económico del turismo en Baja California. Pues según esto está vigente. Sí. Pero bueno, más allá de esto, la importancia del turismo, a mí me parece que es un sector descuidado en nuestro país en general. Es un potencial. Si usted viene de España sabe la importancia que el sector turismo tiene en España justamente. Si lo estudió allá sabrá que es una de las áreas sobre todo muy dimensionadas, muy potencializadas por razones de una economía pensada en la atracción del extranjero. Sin embargo, en lo particular Baja California, me parece que ha descuidado esa parte de muchas cosas. Más allá de que si Tijuana cruzan tantas personas y cosas por el estilo, que me parece que es un dato engañador, sí. A mí me parece. ¿Cuál es el potencial realmente turístico de Baja California que se puede realmente ofrecer y cuál es el nivel del impacto realmente, más allá del discurso oficial? Porque me parece que el discurso oficial está centrado en ciertos polos turísticos. No soy experto en esto, pero sí leo el discurso gubernamental y me parece que están vendiendo espejitos, a mi juicio. Sí, a nivel mundial el discurso del turismo como un motor de crecimiento económico sí, en ese estudio que yo hago, sí, se observa cómo Baja California realmente no pinta en el turismo. Y sí, como dice usted, cruza demasiada gente por Tijuana, pero realmente no generan ningún impacto económico, podría decirse, ¿no? Porque pues el turismo puede generar impacto económico de el directo, el indirecto y el inducido, ¿no? El directo se refiere a los gastos específicos que hacen los turistas en restaurantes, hoteles, traslados, ¿sí?
Luego lo que viene el indirecto, que es los gastos que hacen las personas que dan, que ofrecen esos servicios a los turistas, como son los hoteles, todo lo que ellos necesitan comprar, los restauranteros, todo lo que necesitan para dar el servicio, ¿no? Y el inducido, pues es los sueldos y salarios que se generan de los empleados de esos que después se distribuyen en la economía, y así es un multiplicador económico, ¿no? En realidad, en ese estudio que yo hago, a mí me invitaron a participar en un foro sobre turismo, y pues el turismo en Baja California, como usted muy bien lo menciona, no es algo que esté muy desarrollado, que haya fomento, ¿sí? Entonces, en ese estudio yo lo único que encuentro es que en Baja California realmente no hay demasiada derrama económica del turismo, porque yo hago un análisis sobre el impacto del turismo en cuestiones del gasto o en el PIB del turístico, sería con respecto a las otras áreas que integran el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, desglosando lo que es el turismo y las otras áreas, y el impacto pues es mínimo, porque realmente en Baja California no está desarrollado o no hay un fomento al turismo. Perdón, y seguiría sobre... ¿Y entonces qué pasa? Porque, por ejemplo, en Ensenada uno ve que constantemente están llegando cruceros con turistas, el tema de la revolución, en el caso de Tijuana, la Avenida de la Revolución. Pensaría que en Mexicali no hay mucho que buscarle, obviamente. Entonces, realmente no hay o el gobierno no está siendo promotor del turismo, a pesar de que hay una oficina de turismo en el caso del gobierno, incluso llegó un momento a ser una oficina importante. ¿No hay una política pública en el caso de Baja California, de fomento al turismo? No, en realidad no, porque, por ejemplo, los que vienen en barcos, ¿qué vienen, bajan, hacen alguna que otra compra y se suben y se van. No pernotan aquí, en Baja California. Igual en Tijuana a lo mejor van a los bares, van y regresan, pero no, incluso a veces ni comen aquí, o no se quedan a dormir, que es lo que pudiera generar recursos o ganancias económicas o multiplicadores económicos. Qué terrible. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Híjole, yo sí le seguiría por ese lado. La verdad me llama la atención, porque sí veo potencial en Baja California, que otros estados, me parece que con menores atributos turísticos, hacen maravillas. Y la otra es no vender en Estados Unidos a Baja California. Se me hace inconcebible. Si realmente es el turismo, digamos, cautivo de alguna manera. Y la otra es que uno ve que el gobernador hace viajes a otros países para traer inversión, evidentemente de este tipo, pero no hay entonces este tipo de atracción turística, que lo que puede ser Baja California para turismo de otras latitudes, que no sea específicamente el fronterizo, que eso también tiene que ver con esta lógica de que es el turismo de California. ¿A qué me refiero? Seguramente usted en España vio que la gente de Italia se está vendiendo en España, la gente de Inglaterra viceversa, o España se vende en esos países, nos llegan a nosotros promociones, etcétera. La verdad no lo entiendo. Me quedo con él. Seguramente usted tampoco. Así está. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, si no es así, doctora Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir su experiencia, muy interesante el trabajo que realiza, como lo menciona el maestro Ortiz, en términos de turismo y también en términos del trabajo de las microempresas, que también Baja California tiene ahí algunas situaciones. Y bueno, pues agradecerle nuevamente, y a todos también agradecerles su asistencia.